Muy bien, pues bienvenidos a nuestro 9º capítulo. Sí, que esto no te lo he dicho, es el 9º capítulo de nuestro podcast. Podcast de Mente en Forma. Recordamos que en este podcast traemos invitados de muchos sectores diferentes, pero al final siempre acabamos hablando de lo mismo, ¿sí? Que es del tarro, que es de la cabeza, de herramientas muchas veces que nos pueden venir bien a evolucionar en nuestro desarrollo personal. Y es el primer día que traemos a una psicóloga. ¿Cómo no traer en nuestro podcast de Mente en Forma a una persona que está formada en psicología, que es profesional de psicología clínica, en este caso? Bienvenida, Sandra. Ah, no, no, escucha, cuando arrancamos el play no damos atrás, ¿eh? No, o seguimos. sea, ya está, no he cortado ninguna vez, ¿sí? Bienvenida, Sandra, a nuestro 9º capítulo, ¿sí? De podcast, pero no te rías, macho, Sandra. Aquí naturalidad, eso es lo mejor. Sandra es una compañera de baile, sí, que antes te he dicho, lo digo o no lo digo. Nos conocemos de hace muchos años. De hecho, viene con alguna noticia más por ahí, que vamos a dejar ahí en el aire. Hace mucho tiempo que no nos veíamos y hace ya unos días que me comentó en este caso, pues, ¿por qué no venir a poner su granito de arena? Y qué mejor que una persona como Sandra, con su experiencia, ¿sí? Con su bagaje en la psicología, que nos pueda dar un poquito de luz también. Y herramientas, porque al final lo que intentamos en este podcast es aportar herramientas a quien nos pueda escuchar, ¿sí? Así que desde aquí agradecerte, en nombre de todos los que nos estén viendo, que hayas podido venir. Pues ¿sí? Bienvenida. Muchas gracias y gracias por invitarme y aportar, es lo importante. Genial. Como solo tenemos media hora, que es lo que te decía antes, y me gustaría tocar varios temas, que también lo hemos preparado un poquito antes, vamos a intentar ir al grano, pero oye, si hay que fluir, fluimos, ¿sí? Que es que te he dicho, me gustaría que nos expusieras el por qué, un poco así por encima, pudiste estudiar esa formación, esa psicología, cómo llegó a tu vida y qué es lo que te empujó a introducirte en ella, ¿no? Para intentar descubrir un poco el porqué de ese interés de Sandra en el mundo de la psicología. Vale. Siendo sincera... Siempre. Sí que es verdad que estudiar psicología no era una de mis prioridades cuando acabé el bachillerato y hice la selectividad. No era una de mis prioridades. Yo quería ser educadora social. Pero se me dio la posibilidad y en aquel momento me lo planteé y dije, ¿por qué no? Y cuando empecé la carrera, bueno, una carrera según cuál, sí que es verdad que no vives la profesión como tal, porque es una formación. Y empecé a ver cosas que me gustaban, me sentía identificada y aparte, bueno, el ayudar, el poder aportar, el tener el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro comportamiento, qué hay detrás de nuestras conductas, empezó a llamarme tanto la atención que dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y a partir de ahí tuve la gran suerte que al justo finalizar la carrera me salió trabajo. Y hasta el día de hoy, que llevo 10 años. Genial. Que cuando dices que te llama la atención, ¿qué es lo que te provocó? No sé si es un clic o es un momento puntual que tú dijiste. Recuerdo de ese momento que a mí, personalmente, en mi interior dije, me encaja, es lo que yo quiero hacer. No sé si recuerdas ese momento específicamente o es un cúmulo de cosas. Yo creo que es un cómputo de situaciones que te encuentras y empiezas a entender cosas que gracias a esta profesión puedes entender que si no la hubiera estudiado no las hubiera entendido. Y me ayuda a poder tener un campo de visión más amplio y eso es, bueno, a medida que he ido aprendiendo, porque nunca se deja de aprender y más en este campo, me he ido dando cuenta de, qué suerte. Qué suerte de dedicarme a esto, de invertir tantas horas en mi día a día, estimular esa parte. Y a día de hoy me siento muy agradecida del trabajo que tengo, del trabajo que hago y de lo que aporto a las personas que son mis pacientes y trabajo con ellos. Luego entraremos en eso, que es lo que aportas, que seguramente tendremos varias preguntas para ti preparadas. Pero cuando dices ese aprendizaje, no me hubiese dado cuenta si no hubiese hecho esa formación. Sé que es una pregunta jodida que te voy a hacer, ¿eh? Dale. Si tú pudieras decirme el gran aprendizaje que Sandra obtuvo en esa formación de psicología, la diferencia de la Sandra de antes de empezar a después cuando acabas la carrera, ¿no? ¿Qué es aquel aprendizaje que a ti realmente le pusiste como más valor, ¿no? Y que luego lo pudiste llevar a tu día a día, por ejemplo? Bueno, creo que es un aprendizaje que continúa, no es un aprendizaje de ya lo tengo yo es un aprendizaje que continúa y sigo trabajando y aprendiendo en ello, que es la parte
de la responsabilidad que tenemos las personas ante nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestros comportamientos. Porque me doy cuenta, y más en mi día a día y en mi trabajo, y las personas que recurren a mí para pedir ayuda, ¿no? Y que les acompañe, que tendemos a tener el foco fuera de las cosas. Pepito me ha hecho enfadar, la culpa es del Pepita, otro. Y es un mecanismo de defensa, al fin y al cabo. Entonces, cuando te das cuenta que entrando el foco dentro, tienes tú la responsabilidad y empiezas a coger las riendas, ahí se te abre un campo de visión muy amplio que te ayuda a resolver las cosas y te ayuda a liderar. De la otra manera, el foco está afuera, siento frustración, emociones desagradables, pueden ser diversas, pero no tengo ningún tipo de liderazgo ahí. Y esto para mí es un punto muy potente de aprendizaje que yo me he llevado gracias a estudiar psicología. ¿Por qué consideras que estamos mayoritariamente más metidos en el exterior que no en el interior actualmente? La culpa es del otro. ¿Por qué vemos más que el daño está fuera? ¿Por qué tendemos más a eso? ¿Por qué dirías tú? Uno de los problemas más habituales que yo encuentro en las sesiones son los problemas a vincularnos, a los vínculos. Bueno, gracias a que nos vinculemos, ¿no? Y a interactuar con las personas diversas, tenemos un espejo de las cosas que nos tocan. ¿Se puede hablar directamente y mal? ¿Narices? Por favor, ¿puedo decir? si hay un espacio donde puedas hablar directamente y mal, Digo, es aquí. a veces soy bestia hablando, pero porque me agradecer. gusta que las palabras resuenen, ¿no? Y a veces sí. utilizo unas palabras concretas, ¿no? Que parecen Adelante. que soy mal hablada, pero no es así, busco esa hostia. Entonces, a veces, lo que comentaba, las cosas nos tocan las narices, ¿no? Y al tocarnos las narices tendemos a, lo que hemos dicho antes, pasar el foco fuera y responsabilizar al otro de lo que está pasando. Y eso se ve muy reflejado cuando nos vinculamos a las personas. Si viviéramos en la montaña y vivo sola, no le puedo echar la culpa a nadie, tampoco crecería a lo mejor personal, emocionalmente, etc., etc., porque no habría un aprendizaje, porque no tendría situaciones donde yo me vea reflejada a otros formatos que no sean los míos. No entraría en conflicto. Pero gracias a los vínculos, pues aprendemos, pero por otro lado también entramos en conflictos. Y ahora estoy haciendo un máster con un profesional que a mí me gusta mucho, que se llama Alexandre Scott, que tiene su propio método dentro de la psicología, que se llama metaprogramación cognitiva. Y en este máster he aprendido, él nos explicó que dentro de los problemas de los vínculos hay como 3 niveles, 3 tipos. El tipo 1 es cuando creamos un vínculo, ¿sí? Conocemos a una persona y creamos un vínculo. Y aquí puede pasar el primer problema, que es que yo quiera crear un vínculo contigo, pero tú no lo quieras crear conmigo. Aquí empezamos a tener una lucha. O yo empezaría a tener una lucha porque quiero crear algo que tú quizá no quieres. El segundo nivel, el segundo tipo, nos encontraríamos con la modificación del vínculo. Tú y yo somos amigos, ya tenemos un vínculo, pero quizá yo quiero modificar ese vínculo. Yo quiero más o quiero menos, y eso puede ser que genere otro conflicto en mí o en ti, o en ambos. Y por último tenemos el tercer nivel, el tercer tipo, que sería la ruptura del vínculo, que es cuando a alguna parte el vínculo está generado, ¿no? Y yo decido abandonar el vínculo o deshacer el vínculo. Y ahí existe otro problema dentro de los vínculos. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos encontramos en alguno de estos niveles y nos encontramos dentro de este conflicto? Que tendemos a luchar por no aceptar aquello que está sucediendo. Entonces, cuando yo lucho por quiero estar contigo o nos estamos conociendo y yo quiero vincularme a ti, pero tú a lo mejor no es tu momento de vincularte y decides pues jugar a lo que a ti te apetece, y digo jugar en el sentido de ahora estoy, ahora no estoy, que esto pasa mucho cuando trabajo
en sesión o cuando hablo con amigas que están conociendo a alguien. Es un poco este tira y afloja, es un tema muy recurrente en las sesiones y a día de hoy. Entonces, como yo no quiero aceptar eso, empiezo a luchar contra eso. ¿Qué pasa? Que se me empiezan a activar emociones desagradables. ¿Y qué empiezo a hacer cuando entro en la negación, en la lucha? Pues empiezo a reprimir esas emociones, porque no las acepto. Porque no estoy aceptando que tú no quieras vincularte conmigo, porque eso es doloroso. No sé si tiene relación con el ego, al final, ¿no? Que al final pensamos que al final la única verdad es la nuestra y no aceptamos que hay una segunda persona que a lo mejor le interesa una ruptura o no ascender una relación de amistad. Bueno, tener un poco de procura, ¿no? Procurar que esa persona también tenga ese espacio de aceptar. No sé si tiene cierta relación. El ego, obviamente, va a influenciar en esto, pero sobre todo yo me voy al tema que hablábamos antes, a la palabra mágica, que cuando yo la digo, y sobre todo en mis sesiones, hay pacientes que se enfadan, y digo, pues vamos a trabajarla, que es la responsabilidad. Es decir, yo tengo que responsabilizarme que no estoy aceptando algo que está en contradicción a lo que yo quiero. Y responsabilizarnos de eso, no todo el mundo tiene esa complejidad cognitiva, es decir, esas capacidades para poder hacerlo. O no tiene esas capacidades para poder afrontar esas emociones desagradables. Y como no quiero afrontar esas emociones desagradables, porque no tengo esas capacidades, seguramente, pues prefiero negarlas. Prefiero huir, prefiero evadirme, prefiero luchar. Pero eso se queda ahí. Muy bien. Dirías que, por lo tanto, si lo he entendido también bien, de esta forma, si no, corrígeme, por favor. Gran parte de las situaciones emocionales que a lo mejor no deseamos en el día de hoy están muchas veces relacionadas por el tipo de vínculos que deseamos establecer, nuestro entorno más directo. Quiero establecer relaciones de X categoría y muchos de los dolores que hoy tenemos vienen de esas terceras personas que tenemos delante y queremos vincularnos de una forma que a lo mejor no se nos permite. Bueno, uno de los temas podrían ser estos, que es el tema de los vínculos. Ya es como la superficie, ¿no? El contexto. Nos encontramos en un contexto, como bien he dicho, cuando hay personas que nos reflejan y nos hacen de espejo, tocan puntos vulnerables nuestros. La cosa está en, me responsabilizo yo de esto y me pongo a pensar, ¿por qué Dani, cuando me ha hablado así, a mí se me ha encendido tanta rabia? O, por el contrario, digo, ¿qué hace Dani hablando más así? ¿De qué va? Busca una explicación, entender, ¿no? Que es la empatía famosa, la famosa empatía de... No es tanto, no entraría tanto en lo que es la empatía, sino entraría en lo que es la responsabilidad. Porque cuando se utiliza, hay frases que utilizamos mucho, y las tenemos muy normalizadas, de Dani me pone nerviosa. Es incorrecta esa frase. Dani no está dentro de mi cuerpo para manipularme y ponerme nerviosa. Dani hace lo que sea, lo que le apetezca hacer, y mi interpretación genera que a mí se me activen unas emociones que son desagradables para mí. Y haga que yo entre en conflicto con lo que Dani está haciendo. Pero ¿qué pasa? Que es más fácil decirle a Dani, deja de hacer lo que estás haciendo, que me estás poniendo de los nervios, a preguntarme, Sandra, ¿qué te pasa cuando Dani hace esto? Veo a todos los que nos están viendo seguramente estarán replanteando muchas cosas que en su día a día suceden. Preguntarte directamente, estas situaciones, ¿hasta qué punto van relacionadas? Sabes que ahora mismo está muy de moda el tema del apego, el tema de los primeros años de nuestra crianza, la conexión que puede existir. Preguntarte directamente a ti. En todo. En todo. Es decir, yo que trabajo también con niños, con adolescentes, trabajo con familias, soy muy pesada y muy insistente en un niño, bueno, cuando nacemos, somos una tabla rasa. Sí que hay una parte genética que está ahí. Pero en nuestros primeros años de vida, las personas que van a contribuir más a llenar, yo siempre digo, imaginémonos que estamos, nos imaginamos que estamos dentro de nuestro cuerpo, tenemos un montón de cajitas cuando nacemos. Y hay esas cajitas, pues tenemos la caja de la seguridad, de la inseguridad, de no sé qué, millones de cajitas, ¿sí? La de las emociones, alegría, todas las que hay. Esas cajitas hay una mínima parte que están un poquito llenas por esa parte genética, ¿sí?
Pero esas cajitas se empiezan a llenar en nuestras experiencias, en nuestras vivencias y sobre todo en los primeros años de vida con las personas que son personas de referencia y las personas con las cuales pasamos más tiempo. A veces dice el padre o la madre y yo siempre digo, si ha habido otro educador donde ha pasado más tiempo, que se manifieste, que esas cajitas tendrá que ver. Bueno, creo que has hecho, por no pasar por alto, que creo que es importante lo que has dicho, ¿no? Que muchas ya están un poquito llenas solo por el factor genético, que muchas veces también es algo que bueno, que se comenta, pero que es importante recordar y que ya nacemos con de cierta forma, de forma hereditaria, ¿no? Por una madre, por un padre que a lo mejor ya tenían esos niveles altos. Preguntarte entonces directamente, ¿no? Esa educación previa. Sé que hay varios tipos de famosos, tipos de apego. Yo lo que te diría es, ¿qué ves más hoy en tus clínicas? ¿Y cómo lo relacionas eso con esa posible crianza en sus primeros años de vida, ¿no? Lo que yo veo es que, como bien decíamos antes, cuando nos vinculamos o vivimos ciertas experiencias que no hemos asimilado, y esto también lo he aprendido en el máster de Alexandre Scott, es que aquello que no asimilamos genera que se quede esa emoción reprimida. Y esa emoción reprimida, que genera esa reactancia cognitiva, genera que tengamos un foco dentro de nuestro cuerpo. Porque mente y cuerpo, tú ya lo sabes, tiene mucha relación. Lo que pasa que a veces pensamos que las emociones como no se ven, ¿no? Ya que las cuide otro. Sí, no pasa nada. ¿Qué me está contando, no? Esta chica, entonces, no, sí, tienen que ver. Entonces, aquello que no asimilamos y que no hemos entendido y que se ha despertado una emoción que ha sido desagradable y que no ha salido, no se ha liberado porque no está asimilado, eso se queda ahí. Y nuestra mente y nuestro cuerpo trabaja para que eso pueda salir de una manera o de otra. ¿Y cómo? Exponiéndonos de manera inconsciente a situaciones similares. Por muy contradictorio que esto parezca, nos exponemos y eso lo que llamaríamos en algunos puntos son la repetición de patrones. Ahí está. Yo sé que para los que les cuesta más, como a mí, que yo sé que estoy seguro que Sandra nos pondrá un ejemplo ahora para que todos salgamos de dudas. Exacto. Yo siempre, si me enrollo mucho o hay algo que no se entienda, tú dime y yo... Es todo maravilloso, pero para entender, ¿no? ¿Qué acción yo tuve en la infancia posible que a mí me haga repetir ese patrón o que yo lo busque? Porque más o menos yo puedo entender lo que puedes decir, pero para que todos entendamos qué posible, uno común que puedas encontrarte, para ver si el que nos oye pues se pueda sentir identificado o identificada, ¿no? También. En esto a veces yo me encuentro mucho que cuando en casa nos hemos aprendido a vincularnos con personas que nos quieren, que normalmente son padre y madre, ¿vale? Y hemos aprendido a encontrar ese vínculo a través de, me lo voy a inventar, un rol de salvadora, y yo he ejercido en mi casa ese rol de salvadora, eso me va a conllevar que yo cuando me vincule a un chico, en este caso, o a la persona que me guste, yo busque hacer ese rol de salvadora. Y a lo mejor me ubique en una posición, si queremos ponerle una etiqueta un poco más clara y definida, de madre. ¿Qué pasa? Que para que yo pueda ser madre, como pareja, yo tengo que tener a un chico que su etiqueta sea ser un niño. Eso sería un match de Tinder perfecto, ¿eh? Un anclaje tendríamos ahí. Correcto. Vale. Entonces, dices, ese rol de salvador. Yo ahí lo he dicho alguna vez en mis podcasts que yo he conseguido descifrar que es uno de los patrones que yo obtuve desde pequeño, ¿no? Que es el rol de salvador por ciertas circunstancias que yo tuve en mi infancia y que luego tienes que ir trabajándote poco a poco. Para dar un poquito más de luz sobre este patrón, ¿no? Sobre este rol que has escogido. ¿Cómo se forja? ¿Sí? ¿Y qué situaciones diferentes en mi infancia yo puedo tener para luego llegar a la edad adulta y tener esa necesidad dentro de intentar salvar a la gente? ¿Qué posibles sucesos me han pasado a mí de pequeño para que eso se pueda dar? Bueno, sucesos supongo que serán varios y hay muchos. La cosa está en que siempre actúas de la misma manera porque es la que conoces, al fin y al cabo. Es decir, yo siempre digo que tenemos como nuestro formato, nuestro software, que lo vamos programando
como he dicho antes, a través de las vivencias y las experiencias. Si yo veo que eso me funciona y hay un beneficio dentro de esas conductas que yo llevo a cabo, eso lo voy a ir integrando dentro de mi mecanismo. Es decir, si yo, me lo voy a inventar, cuando estoy en casa y tengo hermanos, me invento, soy la cuidadora de mis hermanos, o mi madre ejerce el, ay, tú que eres tan espabilada, hazlo tú esto. O ves, es que tú en esto, qué bien se te da, ¿no? Entonces yo empiezo a encontrar un reconocimiento y una aprobación que me hace sentirme bien cuando yo hago esas cosas. Entonces automáticamente mi cerebro lo guarda y dice, cuando yo hago esto, me quieren, me aprueban, tengo una sensación guay. Entonces es lo que conozco, por lo tanto es lo que voy haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a etapas adultas o cuando nos empezamos a vincular con otras personas que tienen otros formatos, ahí empiezo a ver, a lo mejor, si yo me vinculo a un chico que no tiene etiqueta de niño y tiene una etiqueta, me lo invento, pues de igual, de pareja, no me va a dejar hacer de madre a mí. Entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Que yo voy a entrar en conflicto, seguramente. Porque yo voy a decir, ¡ah! No me aprueba. No estoy siendo válida. Y una de dos, o me responsabilizo y trabajo en darme cuenta que ese rol ya no me es funcional, porque quiero estar con esa persona y es algo bien para mí, o entro en conflicto, le pido que baja a ser un niño, déjame ser la madre y vuelvo otra vez a repetir mis patrones. Y ahí seguramente la relación, si el otro no accede, que sería lo más funcional, se termine. Genial. Súper interesante esto, ¿eh? Preguntar, ¿hay patrones que yo he forjado pero que no me puedan resultar limitantes en el futuro? Quiero decir, estamos de acuerdo, ¿no? Que has dicho que al final muchas de las cosas que nuestra personalidad que hoy tenemos se forja desde muy temprana edad. Pero hay patrones que yo podría obtener y mantener porque son cosas buenas para mí. ¿Hasta qué punto saber si un patrón no me ayuda? Y tengo que saber poner freno a él. Mira, esta pregunta es muy buena pregunta y yo la extrapolaría a patrones, conductas, decisiones que tomo, bla, 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 todo, ¿vale? Cuando viene alguien a la consulta y me dice, bueno, pues esto lo he hecho mal o esto lo he hecho bien. Yo siempre digo, yo no soy jueza, yo no te voy a juzgar si lo has hecho, no vamos a juzgar, no vamos a hacer un juicio de si lo has hecho bien o mal. Yo solo te voy a hacer una pregunta, que es, ¿a ti te funciona? Es decir, ¿a ti te ha dado el resultado que tú quieres? No. Pues entonces, no te funciona y como no te funciona, lo tienes que cambiar. Pero si a ti te funciona y a ti te está dando el resultado que quieres, tira con eso. Entonces, a esto de los patrones, si tú tienes un patrón y a ti te está siendo funcional, porque la etiqueta diga lo contrario a nivel objetivo, me lo invento, si a ti te funciona es que no lo vas a cambiar. Porque no hay una necesidad. No sé si esto es verídico o no, pero no sé si puede parecerte que sí que funciona, pero realmente no te está funcionando. Pasa que a veces nos pensamos, no, si esto me va de puta madre, con perdón, ¿ves? Aquí podemos decir lo que queramos. Pero realmente no eres consciente de que te está haciendo un daño por dentro. No sé si existe algún mecanismo, made in Sandra, Chavarrías. Yo, la persona que hace algo y no le funciona, quizá hacia afuera no lo va a reconocer. Pero hacia adentro dirá, me cago en todo. Creo que comentamos que es el ejercicio más difícil que hoy tenemos muchas veces, de mirarse un poco más hacia adentro, ¿no? Y más que nada porque cuando algo no nos funciona o estamos teniendo un patrón que nos es disfuncional, se nos activan ciertas emociones desagradables. Mucha gente dice, ¿emoción positivas o negativas? Yo siempre digo, no, todas son necesarias, pero las podemos clasificar en agradables o desagradables. Entonces, si yo estoy haciendo algo y esto genera que a mí se me activen ciertas emociones desagradables, eso quiere decir que no me está funcionando. Vale. Y ahí es donde, bueno, es que hay gente, que esto es otra de las cosas que trabajo mucho en sesión, muchísimo, que es el rol de víctima o de queja, que a veces nos quedamos ahí. Y cuando me viene una persona dentro de este rol, identificamos que está teniendo este rol, yo le digo, este rol te está dando un beneficio. Y me dicen, no,
no me está dando ningún beneficio. Y le digo, sí. Digo, más que nada porque un rol que no te da beneficio, lo cambias. Porque buscas otro que te dé un beneficio. ¿No? Para mí, esto es bajo mi punto de vista profesional, lo vinculo mucho a lo que son nuestras necesidades fisiológicas. Si yo tengo sed, bebo agua. Si yo tengo hambre, como. Si hay un rol que me funciona, por aparentemente que parezca que es negativo, pero si hay algo que yo estoy sacando un beneficio, no lo voy a cambiar. Entonces, volviendo al rol de la víctima o de queja, cuando me dicen, bueno, pues dime tú qué beneficio saco, digo, quedarte en la queja constante te genera comodidad y no te tienes que esforzar. Eso pasa mucho cuando una persona está en una relación tóxica, que es un tema que hoy en día está muy activo. Sí, que es cómodo y salir... Es más difícil. Sí, los miedos... Entonces prefiero quejarme de lo mal que estoy con esa pareja que tomar la decisión y las riendas y responsabilizarme de voy a dejarlo. Pero como no me siento capaz de transitar todo lo que se me va a activar si lo dejo y todo ese proceso de duelo, pues prefiero quedarme en la queja de la víctima, de qué mal estoy y de la queja. Eso entraría mucho, no sé si al inicio del podcast cuando has dicho, la psicología me ayudó a entender, ¿no? Y inevitablemente después de decir esto, ostras, a mí se me ocurren personas que están mucho en la queja o que están mucho en esa situación que tú comentas. ¿Qué beneficios estarán sacando de esa situación? ¿No? Que es algo muy interesante lo que estás diciendo. Para quedarse ahí y no salir de ahí, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que buscan esas personas? Gracias por esa herramienta. Comodidad. Muchas veces Inconsciente. ¿Suele ser también otra herramienta o es la que más se repite en ese caso? Bueno, es el hecho de la comodidad en el sentido de no tener que transitar ciertas emociones desagradables. No es una comodidad, a veces no es consciente, es simplemente que esa persona no tiene las capacidades para poder afrontar eso. No está trabajada esa persona para poder transitarlo. No se ve capaz y decide quedarse en esa silla todo y que la silla tenga pinchos, porque es lo que puede sostener. Es lo que conoce y lo más fácil, ¿no? Sí. Genial. Bueno, famosa palabra zona de confort, no sé si tiene mucha conexión o no, pero que es el quedarnos en lo cómodo, quedarnos en la situación que más fácil nos proporciona, ¿no? Cuando has dicho esto de conocer esas sensaciones agradables y desagradables, empiezo a conocer que ese patrón que yo tengo de pequeño a lo mejor es que no me funciona tan bien, porque empiezo a repetir patrones que me proporcionan emociones no muy agradables. Empiezo a... Ya me he dado cuenta. Lo tengo. Esto me hace estar triste muchas veces. Y repetir patrones, que es un poco lo que has dicho también, ¿no? Vamos a esa persona ya, ¿sí? Esa persona que a lo mejor empieza a ser consciente de que tiene un patrón que le limita, que le lleva a repetir situaciones constantemente, a lo mejor buscando esos vínculos, a repetir, por lo tanto, esas emociones no tan agradables como él quisiera. ¿Qué podemos decirle a esa persona de tu boca para decirle, oye, pues chato, te podría decir muchas cosas, pero empieza por este pequeño paso? Cuando nos damos cuenta, que eso es el primer paso, la toma de conciencia de, esto no me está funcionando, pasamos a lo que es identificar aquello que no me está funcionando. ¿Sí? Esto y esto, estas conductas o esta estrategia, lo que iríamos a la estrategia, no me funciona. Y mucha gente, muchos pacientes, cuando llegamos a este punto, entonces como que lo ven claro y rápidamente me dicen, bueno, pues dime tú, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Dime. Vuelven a la comodidad de que le digas tú. Exacto, eso pasa mucho en terapia. Y yo les paso la caja, la pelota, ¿no? Y le digo, mira, yo solo te voy a decir una cosa, digo que creo que te puede servir y lo demás me lo vas a decir tú a mí. Es, haz lo que te dé la santa gana menos lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo ya has visto que no te funciona. Así que haz otra cosa diferente y empieza a probar. Y ahí empezarás a cambiar tu estrategia. Y empezarás a ubicarte en nuevas conductas, por lo tanto, nuevos espacios, nuevos contextos, y empezarás a subir esas capacidades, esa complejidad cognitiva. Que utilizo mucho esto de complejidad cognitiva, que es como todas nuestras, cuando vivimos algo, hay un aprendizaje, todas nuestras neuronas, plim plim, hacen sinapsis, se construye un circuito neuronal, tengo un aprendizaje, mis capacidades y mi complejidad cognitiva, plum, sube para arriba.
cuanta más complejidad cognitiva tengo, más herramientas, más visión, más todo. ¿Sí? Entonces a esa persona yo le diría, haz lo que te dé la gana, menos lo que estás haciendo. Y cuando vienen a sesión, o a lo mejor me dicen, es que nada cambia, yo siempre les pregunto, ¿qué estás haciendo diferente? No sabría decirte. Me he visto de otro color, ¿no? O te dicen algo que no. Bueno, si el problema es con la ropa, le diría, está bien que te vistas de otro color, entonces. Sí que es verdad que a lo mejor es una pregunta muy abierta para esa persona, hacerla reflexionar sobre la situación, haz algo diferente. Pero claro, tengo un ejemplo, ¿sí? No sé, pero tengo la misma situación en mis relaciones. Siempre hago de salvador. ¿Cómo puedo hacer para que esa posible futura relación empezarla con un tono diferente? Sé que salvador no me resulta. Vale. Entonces, si yo no quiero ser el salvador de nadie y quiero empezar, ¿qué tengo que cambiar de mí para que esa futura relación empiece no a generarme tantos dolores de cabeza? Vale. Esto para empezar que tendría que ser, esto es un proceso, Sí. Es un proceso, eso ya para empezar. Doy fe. Es un Creo proceso. que estamos en él todavía, ¿eh? Es un proceso. Pero una de las cosas, a mí me gusta mucho trabajar porque a veces hablamos de conceptos que hay personas, y es normal, porque a mí también me ha pasado, que no entendemos. Y que la persona que me está hablando de esos conceptos lo ve muy claro, pero yo no tengo ni idea de a qué se refiere, qué me está contando. Sí. Entonces, a mí me gusta hacer que esos conceptos, hacerlos lo más tangible posible, dentro de lo que se pueda. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos del rol salvador, el rol salvador no es una cosa, todo que aparentemente es una etiqueta, pero el rol salvador conlleva seguramente muchísimas conductas. Y a raíz de hacer todas esas conductas en ciertas situaciones y de repetirlas, te ganas la etiqueta de rol de salvador. Entonces yo te diría, si fueras mi paciente, te diría, vamos a identificar una de las sesiones, vamos a identificar cuáles son aquellas conductas, y las vas a identificar tú para ver qué parte de conciencia tienes tú. Identifícame cuáles son aquellas conductas que te hacen ganar la etiqueta de salvador. Pues que cuando conozca a una chica, antes de que me pida algo yo ya se lo doy, estoy muy encima de ella, estoy siempre ayudándole, no sé. O te preguntaría, ¿tienes identificadas cuáles son tus conductas de salvador? ¿Te gustaría compartir? Sí. Yo abiertamente te digo, yo es algo que he trabajado, pero intentaba ser muy detallista, recogerlas en su trabajo, que no les pasase nada, todo lo que es proteger en todos los niveles, pues ese era el Dani de hace tiempo. Vale. Si esto fuera una sesión nuestra y yo te hiciera esta pregunta y me hubieras respondido, hago esto, yo entraría a lo que es directamente la conducta, dentro de qué puedo hacer diferente. Venga, vamos a hacer algo distinto. ¿Qué te parece si no vas a buscarla al trabajo? Y me dices, ¿cómo te sientes tú? Me sentiría... Claro, voy a responder de ese Dani de hace un tiempo, ¿vale? Porque te puedo admitir que eso ya lo hemos trabajado un poquito. Pero voy a invitarla más veces porque esto me recuerda muchas cosas. Así que cada vez que vengas... Una sesión. Yo lo que te diría, ubicándome en ese Dani, seguramente en esas primeras veces que ya hacía esas acciones de, oye, voy a dejar un poquito de... Me sentía que estaba como traicionando a esa relación un poco, ¿no? Que estaba como... Coño, si eres su pareja, ves a buscarla, ¿no? Que es lo que te toca hacer. Y si no vas, es que no estás cumpliendo con lo que tienes que hacer. Es como faltar a esa relación. Es lo que sentía en ese momento, sí. Claro. Aquí entra otro tema que también es importante abordar cuando hacemos este trabajo, que son esas creencias que a veces tenemos, ¿no?, en nuestro formato, porque las hemos aprendido así y las tenemos... Las creencias, para mí, yo siempre digo que son como nuestro código de barras, ¿no? De un producto, haces clic y aparece el nombre del producto. Pues ese código de barras, cada barrita es como todas esas creencias, ¿no?, que tenemos, que nos llevan a tener una interpretación de la situación, de mis conductas, ¿sí?, y a ponerme una etiqueta. Entonces, cuando tú hagas algo diferente a lo que estás acostumbrado, que sería, no voy a ir a buscar a mi chica al trabajo y voy a dejar que venga ella, a ti se te van a activar esos pensamientos intrusivos, ¿no? Y esas ideas de ¡ah! No soy válido. Esta sería no soy válido dentro de mi relación. Exacto, sí. Y ahí empezaría tu trabajo.
¿Por qué? Porque se te empiezan a despertar ciertas emociones que son desagradables debido a esos pensamientos que ya hemos visto de dónde vienen, y ahí empezaría tu trabajo de sostener esas emociones, de gestionar esas emociones. Y cuando sostenemos o gestionamos esas emociones, que muchas de ellas vienen del famoso miedo, que de ahí se nos activan muchas cosas, y empezamos a confrontar ese miedo e integramos que puedo ser válido todo y que no vaya a buscar a mi chica al trabajo, ahí empezaré a hacer un pequeño clic. Y ahí empezaré a iniciar el camino para ir saliendo del rol de salvador. Genial, empezar a localizar esas creencias que comentas. Que bueno, yo creo que eso es buenísimo para ese Dani y para muchas de las personas que nos ven. Por eso también agradecerte en su nombre y en el mío que nos des esas pistas para localizar estas cositas. Sí, ya nos vamos, porque como ves, íbamos a hablar de muchas cosas. Sí, se nos ha ido volando, se nos está yendo. Que me enrollo mucho. Pero no quiero finalizar sin hablar un poco de lo que hoy tenemos, ¿sí? Que es un poco lo que también te comentaba antes, que es el mundo que tenemos hoy. Sí, es el mundo de las redes sociales, es el mundo de la conectividad al instante, el mundo de la poca paciencia, porque lo tenemos todo muy al alcance. Y preguntarle, ya que tenemos a una persona experta en psicología y con todo tu bagaje, que nos puedas decir de tu pensamiento y de tu opinión lo que hoy tenemos, ¿no? O lo que nos espera a corto plazo con esta situación, tu creencia de esto en concreto, ¿no? A nivel profesional, sí que toda esta sociedad que nos rodea, redes sociales, lo que nos está generando son, voy a decirlo así, picos de dopamina. Y la dopamina es la hormona del placer y la de las adicciones. Entonces, estamos viviendo hoy en día en una sociedad donde los circuitos dopaminérgicos a veces se nos van de las manos. Esto, voy a hacer un inciso porque es la palabra que me escribió por WhatsApp y no sabía lo que era. Me acabo de acordar. Vale. ¿Cómo has dicho? Los circuitos dopaminérgicos. Para todo el mundo. Lo va a decir Sandra con otras palabras ahora. Cuéntanos, Sandra, ¿qué es eso, por favor? Bueno, voy a hacer pinceladas porque ya estamos cerrando. Esto daría para otro podcast, está correcto, claro. Por favor, sí. Pero los circuitos dopaminérgicos, es decir, nosotros tenemos como 4 fuentes, vamos a llamarlo así, dentro de nuestra sociedad, que son fuentes muy potentes, que cuando entramos dentro de esa fuente y entramos dentro de esa acción, se nos segrega dopamina en nuestro cuerpo. ¿Vale? Y estas fuentes estaría comida, todo lo que es la comida procesada, donde ahí nos encontramos trastornos bastante graves, como es el trastorno de la conducta de la alimentación, que aquí tendríamos otro tema potente, ¿vale? Comida, pantallas, todo lo que es hacer scroll, drogas, obviamente, todo tipo, ¿vale? Y luego nos iríamos a lo que es el sexo. Y la disfunción del sexo, o el mal uso, ¿no? En este caso, disfunción obviamente, el mal uso que le podemos dar al sexo. Me evado todas estas fuentes, sea el sexo, pantallas, ¿no? Comida o drogas. Tengo sensaciones desagradables, se me activan sensaciones desagradables, emociones desagradables, no puedo sostenerlas y me evado llevando a cabo conductas dentro de estas fuentes. Me doy un atracón de comida, salgo de fiesta y bebo o me drogo, cualquier tipo de droga, me pongo en Instagram scroll y me evado, ¿sí? O decido consumir pornografía, sí, etc, o masturbarme, o tener sexo. Todo eso conlleva que si mis niveles emocionales empiezan a bajar y yo me noto que serotonina, que es la de la felicidad, está bajita, dopamina, no hay placer en ese momento porque tengo un mal día, y empiezo a conectar con el cortisol, que es la hormona del estrés y la supervivencia, entre otras hormonas que podríamos hablar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo busco huir de todas esas hormonas que
o no se me están activando o se me están activando y no me gustan, no me hacen sentir bien a nivel sobre todo también fisiológico y psicológico, busco hacer esa conducta para tener ese pico de dopamina, ese, ay, me he evadido. Claro. Y eso... Engañoso también, ¿no? Obviamente. Y eso a veces se nos va de las manos. Y eso genera que todo lo que hemos hablado durante el podcast, de estas capacidades, de esta complejidad cognitiva, del responsabilizarnos, todo eso Se va al garete. se nos va. Porque me he evadido, no quiero sostener esto, no me siento capaz y busco placer. Una persona que está constantemente en la búsqueda externa de ese placer, ¿a qué nos puede llevar A una adicción. a una adicción? Y entre otras cosas, a una adicción dentro de cómo estoy buscando ese placer. Y si lo llevamos al terreno más cognitivo, esa adicción en función a, pues bueno, pues a la hormona de la felicidad, ¿sí? Buscamos tener una situación de calma emocional. ¿Cómo eso juega? Si estoy adicto a redes, si estoy adicto al sexo de mal forma o a la comida rápida, ¿cómo eso puede afectar directamente a una situación más calmada mentalmente, ¿no? Bueno, no sé si he entendido tu pregunta, pero si estás en ese circuito o en esa bola, En esa vorágine. no vas a tener sensaciones calmadas, vas a tener sensaciones placenteras, pero calmadas no. Porque vas a tener muy pocos recursos para gestionar tus emociones desagradables, por lo tanto calma no vas a tener, sino vas a tener ese parche que nos hace pasar rápido de la situación, pero pasar rápido es reprimir esas emociones. Por lo tanto, una situación donde hoy tenemos más al acceso, la pornografía, el scroll, aparte que está muy bien inventada, ¿no? Porque está Sí, claro. diseñada perfectamente para que la mente humana solo haga que hacer así con el dedo. Volviendo a esa pregunta previa, sí que es, ¿qué futuro tenemos por delante, Sandra? Con esto del scroll y de la situación y la accesibilidad que tenemos. Sé que puede causar cierto terror la pregunta con todo lo que nos dices, pero es que al final es aportar también tu perspectiva, en este caso que también has venido, ¿no? Y buscar una herramienta, un EP, ponemos el granito de arena de la mano de Sandra, con alguna herramienta que tú, oye, ser conscientes de esto, yo haría esto otro. Bueno, una herramienta como tal, ¿no? Es decir, una cosa como tal no va a cambiar nada. Y eso te puedo decir que yo, como psicóloga, tengo mucha faena. Eso quiere decir que la sociedad, sí que es verdad que yo he notado un cambio a nivel de volumen de faena pasado el COVID. Uno, porque quizá hay más conciencia y la gente se siente más preparada para trabajar, que esto es positivo. Sí. Y dos, porque vivimos en una sociedad o estamos entrando en ciertas dinámicas conductuales que se nos están yendo de las manos. Entonces, para mí, más que herramienta, o si lo queremos llamar herramienta, es que empecemos a poner el foco dentro de uno mismo, dejemos de mirar hacia afuera, vamos a foco dentro y que nos empecemos a hacer preguntas, porque ahí empezaremos a responsabilizarnos de lo que estoy pasando. Y si cada uno de todas las personas que estamos, ¿no?, en esta sociedad hacemos esto, pues seguramente haya un cambio. Pero si la mayoría de personas se tiende a balones fuera y que cambien el otro y tengo un mal día y yo no he venido aquí a pasarlo mal y la vida tiene que ser maravillosa y yo no quiero sufrir, pues esto no es Walt Disney. La vida hay que transitar y para transitar hay que a veces pasarlo mal y cuando se pasa mal hay un aprendizaje. También puede haber un aprendizaje sin pasarlo mal, ¿eh? Pero cuando nos equivocamos, cuando sentimos esas emociones desagradables que no nos gustan y nos quedamos ahí y las aceptamos, pues eso es una mejora para mí. Y si todo el mundo hace eso, pues eso es una mejora para la sociedad. Total, mejora uno, mejora la sociedad. Total. Preguntarte ya para acabar. Venga, ¿Sí? que nos enrollamos. Sabes que desde el coaching a veces somos muy románticos.
¿Vale? Y yo aparte es que lo soy. Tú eres muy romántico. Ya de por sí, soy romántico. Entonces, preguntarte directamente, Sandra, ¿qué nos traes? ¿O para qué ha venido Sandra a esta vida? ¿Sí que te gustaría que pasara en los años que vienen por delante contigo? ¿Qué te gustaría aportar a la sociedad? ¿Qué te gustaría hacer? Que tú el día de mañana puedas irte dentro de 150 años y decir, hostia, qué bien me quedo después de todo lo que he hecho. Para darte esta respuesta tendría que pensarlo mucho, pero así a gran escala, ¿no? Uno, yo me siento muy contenta, muy afortunada del trabajo que hago. Veo los resultados. Hay pacientes que salen más contentos, finalizan la terapia, y otros pacientes, pues, que mi forma de trabajar quizá no va con ellos, y esto es súper aceptable. Y también les digo, abro un momento paréntesis, no me quiero ir del tema, pero que la persona que haga terapia y se anime, porque para mí las personas que hacemos, que yo me incluyo, terapia, somos personas valientes, que nos responsabilizamos de una manera o de otra porque ya hemos dado el paso y que queremos, ¿no?, aportar ese granito de arena, primero nosotros mismos y luego, como bien hemos dicho, a nivel de sociedad, ¿vale? Que esa persona esté vinculada a la forma de trabajar y se sienta a gusto con la forma de trabajar que ese profesional tenga. Sea el profesional que sea dentro del ámbito de la psicología. Hay muchas maneras de trabajar dentro de una sesión. Yo, por ejemplo, tengo una manera de trabajar que es muy confrontativa, y yo lo reconozco, pero a mí me gusta esa manera de trabajar y sé que da buenos resultados, pero también sé que no a todo el mundo le va bien. Entonces, aquellas personas que inicien terapia, que se sientan vinculadas a esa manera de trabajar. Y si no es así, que le diga a su terapeuta qué es lo que no, y que su terapeuta le ayude. Bueno, eso es lo que hago yo. Cada terapeuta que haga lo que quiera, pero yo siempre digo, si no te sientes a gusto conmigo, que puede ser, dime en qué no, y yo te derivo a otra persona que esté vinculada a lo que tú necesitas. No, y a ese acompañamiento. No a todos nos va bien lo mismo. Eso exacto, es como todo. Exacto. No, exactamente. Cerrando paréntesis a esto, sí, yo me siento muy afortunada del trabajo que hago con las personas que están vinculadas a mi manera de trabajar, y les acompaño y les ayudo, y cuando veo esos logros, esa persona de cómo inició, ¿no? Y siempre yo voy haciendo feedback, de ir valorando el camino que hacemos, de, oye, ¿tú te acuerdas cuando empezamos que esto y esto ni por asomo? Y me dice, ya ves, eso a mí ya es como, hostia, qué guay, qué bien que pueda servir de instrumento, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para ayudar a esta persona y a la misma vez ayudar a esta sociedad dentro de lo que pueda aportar, ¿no? Y que yo también vivo en esta sociedad. A mí también me interesa que esta sociedad pues esté lo mejor posible dentro de lo que se pueda. Entonces, para mí eso ya me siento muy afortunada. Seguir haciendo lo que hago, seguir mejorando y aprendiendo cosas, porque el mundo de la psicología es algo muy amplio, y poder aportar pues dentro del mundo laboral y a nivel personal, que a veces mis amigos, ¿no?, me dicen, no me hagas de psicóloga. Y yo digo, bueno, no me pasa mucho eso, ¿no? No me psicoanalices. Sí, ¿no? Eso pasa mucho. Digo, sí. Bueno, digo, no estoy haciendo de psicóloga porque no me estás pagando. Exacto. Digo, estoy haciendo de amiga, digo, o de lo que sea, ¿no? Tenéis vuestro derecho de hacer de amigos. Lo que pasa es que la gente se lo lleva muy a pecho. Sí, te pone muy ahí la etiqueta. Pero bueno, de una manera o de otra, que esa visión que yo he podido ganar dentro del mundo de la psicología, como hablábamos al principio, pues también a las personas que quiero, que tengo a mi alrededor, que no son pacientes míos, pues que yo pueda aportárselas también, y si les va bien, genial, y si no les va bien, pues que busquen la manera y yo les acompañaré, apoyándoles en su formato o en su manera. Pues es maravilloso, ¿sí? Yo al final, con ese futuro incierto, con la situación que tenemos hoy en día, si de algo tengo esperanza es de que hayan Sandras como tú. Porque al final, cuantas más Sandras hayan, o como tú dices, hay gente que a lo mejor conecta más con la forma de Sandra que con la de Antonio, que con la de... Al final es tender manos, ¿no? Es tender puentes para que la gente les ayudemos a transitar en esa situación que puedan tener. Y yo creo que hayan personas como tú que tengan esa inquietud o
o esa devoción constante para intentar que esa persona cambie y sentirse bien porque haya cambiado. Seguramente solo por cambiar a una persona hemos cambiado muchos microespacios de esa persona con su entorno y estamos haciendo mucho más que cambiar a una persona. Estamos cambiando muchas personitas seguramente que están anexadas a esa persona, ¿no? Agradecerte profundamente que hayas venido. Creo que hayas venido y hayas aportado tu valor. Para mi podcast personalmente es algo maravilloso, así que agradecerte que hayas venido y que hayas compartido todo lo que has compartido. Como ella ya bien sabe, estrenaremos nuevo espacio, estará más que invitada, ¿sí? Pero bueno, ya sabéis que, bueno, ya lo habéis visto, con Sandra pues seguramente se nos pasamos dicho media. Se nos ha ido. Ya está, vamos a... Pero ya está. Cerramos, ¿sí? Pero cerramos. Había que aprovechar que habías venido. Sí. Así que recordad por último, si queréis saber más de esta mujer o que con ese procedimiento ahí súper chulo que ha dicho que hace, queréis indagar un poquito más sobre ella, sus redes sociales... Es Psicospy Sandra. Sí que es verdad, pongo ahí un asterisco. No soy muy de redes, no subo muchas cosas, pero lo poquito que tengo, si puede aportar, pues bienvenido sea. Y claro que sí, está abierto para todo el mundo. Más allá de poner tu contenido, si yo quiero contactar contigo porque has dicho algo que digo, la necesito en mi vida, ¿pueden contactar por ahí contigo? Sí, perfecto. A través de Instagram. Habéis oído a esta mujer, va a tope, ¿sí? Pero si tenéis una mínima opción y posibilidad, contactarla por redes sociales, que como veis es una mujer súper profesional y que seguro que os puede ayudar en muchísimas cositas. Una vez más, mil gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, he estado muy cómoda, espero que tú también. Espero que lo que haya explicado, que yo sé que me enrollo mucho, se me haya entendido, y de todo lo que se ha hablado invito, ¿no?, a profundizar, porque hemos hablado muy de capas de arriba, como yo siempre digo, superficie, y siempre hay matices, diferentes puntos de vista, y que pueda servir, que se pueda entender, y si no, que me escriban por Instagram, y me encanta debatir, compartir, y que me hagan las preguntas que necesiten si en algo no me he explicado bien o no se ha entendido. Yo creo que se ha entendido todo, ¿sí? Perfecto. Pero por si acaso, si no te has enterado de algo, la escribes y le preguntas, ¿sí? Eso es. Así que gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente. Un beso a todos y hasta pronto. Adiós.